Bien, pues muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio Guanajuato desde el estrado, el cual, bueno, pues tiene este inicio con motivo de la coordinación que existe entre la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales y, por supuesto, también la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores de Guanajuato. El día de hoy nos engalana presentar esta ponencia por parte del maestro Abel Fernando Montes Villagómez, quien, bueno, pues es juez de partido en materia laboral y nos honra con esta ponencia. Nuevamente, quien está en el uso de la voz, estaré moderando la presente conferencia. Y bueno, pues mi nombre es Noemí Barbosa Aguilar y también me encuentro como juzgadora en el sistema de justicia para adolescentes. El tema de hoy, bueno, pues es bastante interesante. Hablaremos de la distribución de las cargas probatorias en el juicio laboral. Para ello, pues quiero permitirme también dar una semblanza, una reseña curricular de nuestro ponente que el día de hoy nos acompaña. Él es el maestro Abel Fernando Montes Villagómez, estudió la licenciatura en Derecho y maestría en Ciencias Jurídico-Penales en la Universidad de Guanajuato, así como la maestría en Justicia Penal y la maestría en Justicia Laboral. Estas últimas en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Además, cursó la especialización en laboral por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Actualmente cursa la maestría en fiscal por la Universidad de Guanajuato. Se ha desempeñado en sus funciones en diversas instituciones públicas, entre las cuales se encuentra el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en donde ha laborado en diversos juzgados en materia civil, penal, laboral, ejerciendo el cargo de juez de partido a partir del año 2014 hasta la fecha en materia laboral y también penal. Bueno, pues como podemos apreciar, tenemos un juzgador con una amplia trayectoria y además con conocimiento de distintas materias que seguramente enriquecen su labor. Veo que también está aquí el doctor Arbizu. Permítanme presentarlo. Bienvenido, doctor Salvador Arbizu Galván. Él es el coordinador nacional de capacitación y profesionalización de la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales. Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, bueno, pues vamos a platicar para quienes es la primera vez que nos acompañan en esta sesión, cuál es la manera en la que nosotros trabajamos. Vamos a darle una hora al ponente para su exposición, después destinamos 15 minutos para las preguntas y desde luego desde este momento pueden ir colocando todas sus inquietudes en el chat, al final las leemos y también, si el tiempo nos lo permite, podríamos dar participación a cada uno de los intervinientes para que también nos expresen sus dudas. Bueno, pues en este momento, sin otro preámbulo, maestro Abel Fernando, tiene usted el uso de la voz. Nada más permítame para compartir sus diapositivas. Bien, mientras ello acontece, les agradezco a todos por la atención y el tiempo que le destinan a esta plática. Voy a tratar de ser lo más dinámico y establecer las razones y motivos por qué este tema resulta relevante. Creo que inicialmente debería comenzar diciendo que en el ámbito laboral siempre nos vamos a encontrar en nuestro día a día con ello, ya sea como trabajadores o porque tenemos los servicios a nuestra disposición de forma subordinada a cambio de un pago de terceras personas. Si bien a veces no nos constituimos como empresas o personas morales, pues a veces en casa se tiene quien nos ayude con los servicios diarios propios de la misma. Entonces, esto entra dentro del mundo laboral. Por ello, pues siempre es necesario tener una idea clara y general de qué es lo que acontece en este ámbito del derecho del trabajo. Uno de los temas que considero que cobra una puntual relevancia para efectos de nosotros como abogados, pues es el tema de determinar quién debe demostrar los hechos controvertidos. En ese tenor, ¿qué tenemos? Tradicionalmente se viene diciendo que es, al tratarse de un derecho que protege al trabajador,
siempre la carga va a ser del patrón. Sin embargo, la extinta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la integración de su segunda sala, pues ha determinado a través de diversos criterios y precedentes judiciales de forma reiterada que esto no es así. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba en esta materia pues va a depender principalmente de cómo se construyó la litis. Primeramente deberíamos de recordar que la carga de la prueba pues determina el legislador en cada una de las materias cómo habrá de determinarse o cómo deberá de aplicarse. De forma ejemplificativa, en materia penal, pues sabemos que la carga de la prueba la tiene la parte acusadora, esencialmente el Ministerio Público, salvo que se ejerza la acción penal particular, y que esta carga probatoria transita por diversos estándares. Primeramente, sabemos que la orden de aprehensión y la vinculación a proceso, la base de la misma es la duda, y que para el dictado de una sentencia debemos estar más allá de toda duda razonable. No está hablando de certeza, simplemente porque la certeza es casi imposible de obtener, pero habla de estos estándares. En civil tenemos diversos principios que generalmente nosotros hemos venido advirtiendo cotidianamente en la actividad o en la escuela cuando nos enseñaban esta materia, que pues quien afirmaba tenía la carga de la prueba, que si se emitía o si una negación contenía implícitamente una afirmación, pues tenía la carga de la prueba, y que si con motivo de las excepciones o defensas planteadas en la contestación de demanda se establecía un hecho nuevo, pues quien establecía este tenía la carga de la prueba. Pero en materia laboral tenemos algo que se conoce como carga dinámica de la prueba, y que muchas veces, si no se tiene una claridad puntual, nos lleva a fallas de imprecisiones de determinar que el patrón siempre tiene la carga de la prueba, y esto es falso. Para ello, pues voy a centrar el punto de mi ponencia bajo tres principios. El primero de ellos, que la litis es la que determina la carga de la prueba, que la carga de la prueba va a depender de la forma en que se construyó el punto controvertido, y que el artículo 784 es una excepción fundada de la disponibilidad de la carga de la prueba. Yo les decía que había una confusión de que siempre se decía que el patrón tenía la carga de la prueba, porque ese artículo 784, inicialmente nada más lo pongo como un tema, más adelante lo voy a desarrollar, contiene 14 temas, ese artículo. Y respecto de ellos, basta que el trabajador haga una afirmación en términos lógicos y verosímiles para que proceda a la condena de sus reclamos a pesar de la negativa del patrón, siempre y cuando no obre prueba suficiente en contrario. Pero como lo vamos a ver, es una excepción. Hay más elementos que en materia laboral se deben tomar en consideración. Por favor, Noemí, si podemos pasar a la siguiente laminilla. Yo les decía que era importante este tema, o resulta siempre un punto donde tarde o temprano nos vamos a enfrentar con el mundo laboral, porque en este mundo laboral, pues el gran cúmulo de las acciones que nosotros logramos advertir son de distinta naturaleza. Su gran generalidad es que ante un despido tenemos dos acciones principales. Podemos demandar la reinstalación, ello bajo el principio de estabilidad del trabajo, en donde esencialmente solo por causas muy concretas se puede rescindir la terminación de este contrato, o que sea voluntario del trabajador ya no continuar con dicho contrato. Esto lo quiero resaltar. En el mundo, bueno, el contrato individual de trabajo resulta ser un contrato al cual el legislador le dio una materialidad o una competencia específica, pero al final del día no termina siendo más que eso, un contrato. Entonces, ¿con qué nos vamos a enfrentar cotidianamente? ¿Con que nos demandan la reinstalación o con que nos demandan la indemnización constitucional por 3 meses de salario? O muchas veces también nos demandan el tema de prestaciones de vengadas, salario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, el reconocimiento de antigüedad, o en ocasiones nos vienen pidiendo la prórroga de contratos colectivos, la rescisión de la relación laboral, temas de capacitación y adiestramiento, temas de seguridad social, entre otros. Estos temas, pues nos los van a plantear en una demanda. Y esta demanda
junto con la ampliación que solo procede en casos legalmente permitidos según lo establecen los artículos 872, 873 y 873A, así como la contestación, es lo que nos va a dar pauta esencialmente a que nosotros podamos fijar el punto de litigio. Este punto de litigio en materia laboral se trata de una litis cerrada. Solamente a través de estos actos, generalmente, la demanda, la ampliación de la demanda o la contestación son los que llegan a determinar el mismo. Y en la audiencia preliminar, el juez laboral lo que va a determinar sobre estos puntos de litigio acorde al 873C de la Ley Federal del Trabajo es identificar qué hechos no están controvertidos y por tanto de forma residual qué hechos sí están controvertidos y que deben ser materia tanto de prueba como de decisión. Muchos que están en el ámbito laboral van a cuestionar, ¿y entonces qué sucede con la réplica y con la contrarréplica? Estas dos figuras las tenemos reguladas en los artículos 873B y 873C de dicha ley. Pero la Corte nos ha dicho, tanto en legislación previa a esta nueva reforma, como en la legislación actual, que la réplica y la contrarréplica, si gustas, pasamos a la laminilla 3, Noemi. Eh, mm, la Está siguiente. empezada, pero sí me permitió. Ujú. Nos ha dicho que la réplica y la contrarréplica esencialmente no es para modificar las acciones, las prestaciones, ni las excepciones o defensas. Las primeras dos interpuestas por la parte actora, las últimas dos interpuestas por la parte demandada, sino que su objeto de forma esencial es que las partes se pronuncien sobre hechos, objeciones o cuestiones derivadas de esos escritos, pero no pueden variar ni el sentido de la demanda ni el sentido de la contestación. Esto es, solo sirven para que se precise, para que se aclare o que se controviertan aspectos relacionados con ellas, sin alterar los puntos que deben ser objeto de prueba ni las cargas probatorias que derivan de la litis originalmente fijada. Entonces, ¿qué va a suceder con estos escritos? Pues que con ellos el juez va a determinar o va a permitirle identificar correctamente cuál fue la litis como primer pregunta y como segunda pregunta es quién tiene la carga de la prueba. Entonces, esta litis siempre es relevante identificarla porque es el punto de partida de todo juez laboral para efectos de efectuar su razonamiento judicial. Bien, siguiente laminilla, Noemí, por favor. Claro. Pasamos, bueno, aquí vamos a ver las dos litis que son más frecuentes. En el tema de la indemnización constitucional, que sabemos que es el reclamo de 90 días, que es la indemnización o el tema resarcitorio por haber concluido el contrato de trabajo, pues esencialmente nos vamos a encontrar que de manera general va a incluir el reclamo de otras prestaciones. Nos van a reclamar prima de antigüedad, nos van a reclamar salarios de vengados, aguinaldo, vacaciones, tiempo extra, pago de utilidades. Y esto cambia o varía con respecto a la reinstalación. En la reinstalación nunca nos van a reclamar prima de antigüedad porque es un tema contradictorio con la propia acción principal. Porque en la reinstalación se busca que no se rompa el contrato de trabajo y que la relación subsista. Y esto pues nos va a dar en consecuencia una prestación adicional. Generalmente, como no se interrumpe la relación de trabajo, si se determina que fue despedido injustificadamente o que no se demostró el despido justificado, va a dar lugar a los incrementos salariales que se hubieran dado desde la fecha de la separación hasta el cumplimiento de la sentencia. Siguiente laminilla, Noemí. Entonces, esta es la materia con la que generalmente nos vamos a encontrar en este ámbito del derecho de trabajo. Teniendo en cuenta
qué acción principal, qué acciones accesorias y qué acciones autónomas fueron materia del reclamo y cuáles fueron los hechos que son materia de controversia, nos va a permitir a nosotros identificar, fijar los puntos de litigio. Esa laminilla en la que estabas, Noemí, en la que están los cuatro circulitos, contienen los cuatro pasos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque dice que la prueba esencialmente, pues debemos atender a que ni el patrón siempre tiene de forma absoluta la carga de la prueba, ni tampoco se puede afirmar que el trabajador siempre la tiene de forma absoluta. Por eso la Corte dice, para saber cuál es quién debe probar, primero debes fijar la litis. Entonces, nos da estos cuatro pasos. Nos dice, antes de decidir quién debe probar, identifica el punto de litigio. Esto a la luz del específico hecho que es materia de disputa. Y luego, una vez que ya identificamos el hecho controvertido, debemos determinar si existe una afirmación, si existe una negación simple o una negación que implica una afirmación. Y una vez que identificamos eso, podemos asignar la carga de la prueba. A ver, se los voy a tratar de explicar en dos puntos. Los principios que aplican a nosotros los laboralistas que aplican en materia civil y los principios de prueba que solo aplican para materia laboral y que no sirven para ninguna otra materia. Previo a exponerles esos, lo que les quiero dar a entender con la necesidad de identificar si existe una afirmación, una negativa simple o una negativa que implique una afirmación, es necesario que se los especifique en ejemplos. ¿Por qué? Porque no toda negativa que realice el patrón va a implicar los mismos efectos. Una cosa es negar absolutamente la relación de trabajo, esto es, negarla lisa y llanamente. Otra cosa es reconocer una relación jurídica, pero afirmar que es de distinta naturaleza. Y otra cosa es reconocer una relación laboral, pero controvertir alguna de las condiciones. Las reglas que yo a continuación les voy a dar esencialmente van a tener establecimiento en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo y en lo que entre otras resoluciones determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su segunda sala en el amparo directo en revisión 7616 diagonal 2017. Si podemos pasar a la siguiente laminilla, Noemí. Miren, esto es a lo que yo me refería como primeros puntos para esclarecerlos. Y vamos a poner en mi consideración que la regla general para distribuir la carga de la prueba según los hechos en los que se sustenten las pretensiones, normalmente se va a sustentar en tres principios y la excepción va a ser el 784. ¿Cuáles son estos principios? Igual que en civil, o en casi todas las materias, la carga de probar le incumbe al que afirma. Primero. Segundo principio, si el demandado está apoyando sus excepciones o defensas en nuevas afirmaciones, esto es, si incorpora hechos, él tiene la carga de probar estas. Y tercer principio, recae en aquel que también conocemos de si una negación involucra una afirmación. En este tercero lo podemos subdividir en dos especies. Sea que yo niegue un hecho o sea que yo niegue la cualidad de un hecho. Me clarifico estos últimos dos puntos. A ver. Si yo niego un hecho y tal negativa supone la existencia de un hecho positivo, el que negó en esos términos, por ejemplo, quien niega la relación de trabajo diciendo que no es de naturaleza laboral, sino de naturaleza civil, porque estoy bajo un contrato de prestación de servicios profesionales, o de naturaleza mercantil, porque soy un comisionista, pues él ya está en este punto de forma esencial
haciendo señalamientos adicionales. O también podemos tener que mientras el patrón dijo, bueno, él abandonó el trabajador el trabajo, este afirma que estaba desempeñando una función específica dentro del propio centro de trabajo. Pero además de la negativa del hecho, podemos tener que se niegue la cualidad de un hecho. Y aquí la carga de la prueba siempre va a recaer en quien realice la negación en esos términos. ¿Por qué? Porque implícitamente está reconociendo el hecho, pero afirma que ese hecho tiene una cualidad distinta. Por ejemplo, cuando el patrón contesta la demanda diciendo que el trabajador no tenía un puesto de base, sino que tenía un puesto de confianza. Por ello es que la negación de la cualidad implícitamente conlleva el reconocimiento de la existencia y la afirmación de que tiene una cualidad distinta. Entonces, si se da este aspecto, quien hace ese tipo de afirmaciones, pues de forma esencial va a tener esta circunstancia de tener la carga probatoria. A ver, lo vamos a ver en ejemplos de manera más detallada. Podemos regresar, Noemí, a la anterior, a la previa. A ver. Tenemos una negación simple de un hecho y tenemos la negación de una cualidad. Voy a poner tres ejemplos para tratar de ejemplificarlos. Bueno, van a ser seis. Y vamos a ver cómo en estos tres ejemplos, en tres de ellos, la carga la va a tener el trabajador y en tres la carga la va a tener el patrón, simplemente por el hecho de si estamos ante una negación simple de un hecho, que ahí la carga la tendría el trabajador, o si estamos ante una negación con una cualidad, que ahí las cargas las tendría el patrón. A ver, primer ejemplo, el patrón dice, nunca fue mi trabajador. Entonces, tenemos una negativa lisa y llana. ¿Por qué? Porque no está reconociendo el vínculo ni afirma ningún hecho alternativo. Y nos han dicho los precedentes judiciales que en consecuencia no le podemos obligar a probar un hecho negativo. Por ello, la carga inicial le va a corresponder al trabajador. Pero si ese mismo patrón, en vez de decir nunca fue mi trabajador, negar lisa y llanamente, niega una cualidad, por ejemplo, diciendo no era mi trabajador, era un prestador de servicios profesionales. Esto es, dice, no era una relación de trabajo, era una relación de distinta naturaleza, civil. Estábamos bajo un contrato de prestación de servicios. Aquí ocurre entonces algo distinto a la negativa lisa y llana. ¿Qué está pasando? El patrón me está reconociendo que existía una relación jurídica y que hubo una prestación de servicios. Lo único que está negando es la naturaleza laboral de la relación, la cualidad. Por ello, la Corte ha sostenido que aquí estamos ante una negativa que implica una afirmación y quien afirma en esos términos tiene la obligación de probar. Esto lo pongo ejemplo para ver nada más cómo una variante en la forma de contestación nos cambió la carga de la prueba. Otro ejemplo, de forma muy similar. Vamos a ir con cómo primero la tiene el trabajador y luego el patrón, nada más haciendo pequeños cambios. Se niega la relación de trabajo al contestar la demanda y dice que trabaja para una tercera persona con quien el patrón no tiene ningún vínculo laboral. Estamos ante un hecho negativo y recuerden, simple y llano. Y recuerden que los hechos negativos son difíciles de probar. Pero si cambia la postura y dice, igual, niego la relación de trabajo, trabajaba para un tercero, hasta ahí van igual las dos contestaciones. Nada más que en la primera dice, yo no tengo ningún vínculo laboral con ese tercero. Y en la segunda dice, sí tengo un vínculo jurídico con ese tercero, yo patrón tengo un vínculo. Las tesis dicen, aquí ya estás ante una negativa que implica una afirmación y que sí estás en condiciones de probar porque no es una negativa lisa y llana, la tiene el patrón.
Estos dos ejemplos nada más han sido temas de litis del inicio de la relación de trabajo. Otro ejemplo, que aquí entra el punto de litigio en la reanudación de la relación de trabajo, dice el trabajador que había una causa de suspensión de la relación de trabajo. Estuvo detenido y se le dictó una sentencia absolutoria, estuvo en una incapacidad médica, fue a desempeñar alguna de aquellas funciones que señala la ley del trabajo como susceptibles de suspender la relación de trabajo y desaparece esa causa de suspensión. Y dice el trabajador, desapareció la causa, yo fui a trabajar, el patrón me negó a reincorporarme. Y contesta el patrón y dice, nunca se presentó a laborar. Es una negativa que no tiene ninguna cualificación. Si la misma demanda la presenta el trabajador bajo las mismas condiciones, pero el patrón en vez de contestar no se presentó a laborar, dice sí se presentó, pero niega que hubo un rechazo al restablecimiento. Ya estamos ante la negación de una cualidad y las tesis dicen que en este último caso la carga la tiene el patrón. Por eso yo les decía, siempre es necesario advertir cuál es el punto de litigio primero y luego determinar quién tiene la carga de la prueba. Y yo les decía, tenemos que ver en esta litis cerrada que se configura con demanda, con contestación, con demanda, con ampliación y con contestación, si nos hicieron una afirmación, si es una afirmación que contiene una negación que contiene una afirmación o si estamos ante la negación de una cualidad. Estas reglas que vimos, que son generales y que están en este amparo 7616 diagonal 2017, pues es lo que permite verificar en estos casos a quién le corresponde la carga de la prueba. Y yo les decía, pero laboral tiene una particularidad respecto de las demás materias. Tenemos lo que se conoce como la carga dinámica de la prueba y que a veces lleva a algunos profesionistas a confundir que en consecuencia siempre la carga de la prueba es del patrón. Y esto, como ya los vimos, no es cierto. Todos estos ejemplos que yo les di han sido resueltos por precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, pasamos a la siguiente laminilla, Noemí. ¿Qué sucedió con este 784? Creo que es importante acudir un poquito a la historia legislativa. Este artículo nace con la reforma que acaeció el 4 de enero de 1980. Antes de esa reforma que modificó integralmente el título 14 de la Ley Federal del Trabajo, no teníamos esta carga dinámica de la prueba inserta en la ley. Y esta reforma vino a sustituir parcialmente la regla clásica de que el trabajador debería probar todos los hechos de su acción. ¿Cómo nació? ¿Fue una invención del legislador? No. Empezó a haber precedentes de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atendían esencialmente a dos cuestiones, la desigualdad entre patrón y trabajador y la disponibilidad de la prueba. Y empezaron a emitir diversos criterios donde decían, es que la carga de la prueba en este caso no la tiene el trabajador, la tiene el patrón. A él le trasladaban la carga de la prueba, aun y cuando hubiera negado. ¿Por qué? Porque se partía de la idea de que él generalmente, el patrón, tiene la documentación y los medios de control de dos temas esenciales, de las condiciones generales en que se desarrolla la relación de trabajo y de su terminación. Entonces, estos diversos criterios esporádicos que andaban ahí en diversas tesis, en esa reforma de 1980 las condensaron en este artículo 784, que en vinculación con el 804 de la Ley Federal del Trabajo es lo que nos permite ahora hablar de carga dinámica de la prueba. Les vuelvo a reiterar. La Corte inicialmente y luego el legislador determinaron hechos cuya prueba normalmente está bajo un control del patrón. Pasamos a la siguiente
laminilla. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo la corte? Cuando yo les hablo de documentos o bueno, o de hechos que pueden constar en documentos de los cuales tiene disponibilidad y control de fuentes documentales para su acreditación el patrón, estamos hablando que el 804 nos habla que tiene la obligación de conservar generalmente contrato de trabajo, recibos de pago de salario, recibos de pago de aguinaldo, vacaciones, prima, dígase prima vacacional, prima de antigüedad, entre otras. Listas de raya, si las llevan, nóminas, si las llevan, controles de asistencia, comprobantes de seguridad social y pues estos documentos que ya les hice referencia relativos a prestaciones. Entonces, el patrón tiene la obligación de conservarlos. Si no los conserva, se tiene por presuntivamente cierto, salvo prueba en contrario idónea, que son ciertas las afirmaciones que hubiera efectuado el trabajador en términos lógicos y verosímiles sobre estos puntos que les voy a hablar. ¿Sí? Ello no obstante la negativa tajante y absoluta que realice la parte patronal. Ese 784 contiene 14 temas que yo los disgrego para mejor entendimiento, para mayor claridad cuando yo estudio este tema, de 5 grandes aspectos de la relación de trabajo, 5 grandes aspectos del inicio, el desarrollo y la conclusión de este contrato que le llamamos contrato laboral. ¿Sí? Que puede ser individual, que puede ser colectivo o que puede ser un contrato ley. Estos 5 temas, pues los podemos ver que aquellos que son atinentes a la relación de trabajo, pues está en el tema de que el patrón tiene que demostrar el contrato de trabajo, la fecha de ingreso y la antigüedad. Si nos vamos a causas de terminación, el patrón tiene la obligación de acreditar temas de rescisión, causas de rescisión, aviso rescisorio, abandono y renuncia cuando lo opone como defensa. En temas del tiempo de trabajo, jornada, horario, distribución de la jornada, horario, bueno, se trata de una jornada discontinua, que son 60 minutos o más, horario modificado y descansos. En el tema del salario, salario ordinario, ojo, no perdamos de vista que al sustantivo lo estoy adjetivando con un adjetivo muy concreto porque luego hay variantes. Estamos hablando del salario ordinario, del pago del salario, de los incrementos registrados y de comisiones registradas. Vuelvo a reiterar, no me pierdan de vista los adjetivos que le estoy poniendo a los conceptos, porque si no puede malentenderse que las comisiones siempre las debe probar el patrón, que los salarios en ciertas condiciones siempre hay cargas del patrón, hay ciertas variantes. En prestaciones legales, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, prima de antigüedad y pago de utilidades. Y en seguridad social, tanto la inscripción al IMSS, al Infonavit, como al SAR, que basta la inscripción al IMSS para que de ahí se desglose el pago de cantidades que van a Infonavit y que va al sistema de ahorro para el retiro, pero también el pago de las cuotas respectivas. Ahora, yo les hablaba que el patrón tiene diversos contratos, bueno, diversos documentos que debe conservar bajo su disposición y que estos contratos pues nos llevan a determinar que con ellos esencialmente se pueden probar alguno de los 14 puntos que habla el 784, que no solo es con esta prueba. Hay tesis que se pueden demostrar con cualquier prueba, por eso decimos salvo prueba en contrario que resulte idónea. A ver, de forma muy sintética, tratar de vincular documentos con estas prestaciones del 784. La fecha de ingreso y la antigüedad del trabajador se puede demostrar mediante la fecha que constan los contratos de trabajo, también se puede demostrar con listas de raya, con nóminas, con recibo de pagos de salario, incluso a través de controles de asistencia.
A su vez, las faltas de asistencia que guardan una relación evidente con los controles correspondientes y con las constancias de pago, en los cuales pueden incluso aparecer descuentos por faltas. Tocante a las causas de la rescisión de la relación de trabajo, se entiende que cuando son invocadas por el patrón y se le imputa las consecuencias al operario, pueden en ocasiones acreditarse a través del incumplimiento de lo que el trabajador se obligó en el contrato de trabajo o a través de reiteradas asistencias injustificadas, evidenciables con los controles de asistencia. La duración de la jornada, pues se puede evidenciar con controles de asistencia que lleva la empresa, el pago de días de descanso y obligatorios, así como los aguinaldos, pues con los comprobantes de pago de salarios, en donde comúnmente se incluyen. El disfrute de vacaciones se puede evidenciar que no asistió el operario a trabajar durante esos periodos con los controles de asistencia y su pago con los recibos correspondientes. El monto del salario, pues se puede evidenciar tanto con el contrato de trabajo como con los recibos de pago. Entonces, estos 14 puntos se van a demostrar con alguno de los documentos que el 804 señala como obligatorios de ser conservados por el patrón. Entonces, hasta este punto tenemos entonces esta excepción eh, Déjate, que opera vente. en la materia laboral. Siguiente lámina, por favor, Noemí. En consecuencia, yo les decía, no podemos afirmar que siempre la carga de la prueba la tiene el patrón o que siempre la tiene el trabajador. A la luz de estos principios generales que yo les hablé contenidos en la resolución 7716 diagonal 2017 y de este 784, solo de forma ejemplificativa les puedo poner qué cargas puede tener el trabajador y qué cargas puede tener el patrón. A ver, en el caso del trabajador, pues las podremos, si las queremos agrupar, pues podemos denominar como prestaciones extralegales, como hechos constitutivos especiales, como hechos constitutivos de la acción, temas de discriminación y violencia laboral, riesgo de trabajo, cargas probatorias adicionales y podemos hacer un cúmulo de elementos que tiene que probar el trabajador. Por ejemplo, prestaciones extralegales, prima quinquenal, bonos especiales, fondo de ahorro extralegales, seguros privados, ayudas convencionales, alguna categoría superior a la reclamada, hechos especiales que a veces vienen, nos hablan de discriminación, de hostigamiento, de acoso, de moving, o a veces nos hablan de configuraciones empresariales complejas, temas de unidad económica, simulación, intermediaciones ilícitas. También tiene la carga cuando el patrón le niega lisa y llanamente la relación de trabajo, cuando le niegan la categoría profesional reclamada, eh, ayudas de transporte, ayuda de renta, ayuda de alimentación, siempre y cuando sean extralegales, compensación garantizada, gratificaciones especiales. A veces se les dan automóviles no para el servicio, sino como configurantes de su salario. Esto es con motivo del trabajo. Eh, Hay que distinguir aquí si por ejemplo, en el carro del automóvil es una prestación de seguridad social, si es una herramienta, esto es un elemento para poder prestar el servicio, o si es parte del pago que a él se le da, porque a veces se pueden quedar con los automóviles bajo esa acción, a veces se les dan acciones o participación accionaria, a veces todo lo que tenga que ver con elementos que se les da más allá de lo que la ley establece como puntos mínimos a darse dentro de una relación de trabajo. Las horas extras, por ejemplo, si vamos al 784, cuando exceden de 9 horas semanales, la carga ya no es del patrón, la carga es del trabajador. Eh, Ahora vienen y reclaman, se ha dado que vienen a reclamar el tema del daño moral, el daño psicológico, represalias laborales, acosos sindicales. En este caso, las cargas las tiene el trabajador.
Si vamos al capítulo de riesgos de trabajo, si el patrón le niega la existencia del accidente, la carga la tiene el trabajador. Si se niega el nexo causal, si está controvertido, la carga la tiene el trabajador. Si el accidente en trayecto es negado, la carga la tiene el trabajador. También, pues pueden existir una multiplicidad de elementos donde la carga, pues la trae el trabajador. Si dice que existe teletrabajo permanente y le es negado, la tiene el trabajador. Si habla de simulación contractual, si habla de una relación laboral encubierta, si habla de la existencia de un salario superior al registrado derivados de pagos ocultos, lo que conocemos en el mundo laboral como dobles nóminas. Si nos dice es que integraba el salario, pagos en especie, propinas, viáticos, gratificaciones, bonos, mi remuneración era variable y esta integra el salario, si había una doble relación laboral, las cargas las tiene el trabajador. Entonces, con este ejemplo y que son dilucidadas todas estas cargas de precedentes judiciales, con estos ejemplos, pues advertimos que entonces no siempre las cargas las va a tener la parte patronal. Siguiente laminilla, Noemí, por favor. Bueno, a ver, entonces, ¿qué cargas tiene el patrón? De forma ejemplificativa, fecha de ingreso, antigüedad, faltas de asistencia, causa de rescisión, terminación de la relación por obra determinada, por tiempo determinado, el aviso rescisorio, existencia de un contrato de trabajo por escrito, jornada ordinaria, horario ordinario, pagos de día de descanso semanal, pagos de descanso obligatorio, disfrute de vacaciones, pago de vacaciones, prima vacacional, prima dominical, prima de antigüedad, monto del salario, pago del salario, participación de los trabajadores en las utilidades, incorporación al IMSS, entero de las cuotas al IMSS, entero de las aportaciones al Infonavit y al SAR. La existencia de todos y cada uno de los documentos que nos habla del 804, pero también acorde a criterios jurisprudenciales, el despido justificado, el abandono del empleo, la renuncia cuando es una excepción del patrón, la autenticidad de la renuncia exhibida, el pago de finiquito, pago de indemnizaciones ya cubiertas, pagos de salarios devengados. Cuando ya están aceptados o están registrados en la empresa, ahí sí cambia. Habíamos dicho que las comisiones, el trabajador, un comisionista variable, pero si ya está aceptado el pago de dichas comisiones, el pago de bonos reconocidos por empresas, pago de incentivos reconocido por la empresa, premios de puntualidad, de asistencia cuando es reconocido por la empresa, la distribución especial de la jornada discontinua, temas de capacitación, de adiestramiento, de seguridad, de que le entregaron al equipo y protección y herramientas de trabajo, el otorgamiento del descanso interjornada. Cuando quieren ellos imponer sanciones disciplinarias, la existencia de las mismas o la causa de supuesto que la actualizó, la tiene que probar el patrón. Causas del cierre de la suspensión del centro de trabajo, de la suspensión temporal de labores cuando se opone como excepción. Si se trata de un trabajador de confianza y no de base, sustitución patronal, negativa de acceso al trabajo por causa imputable al trabajador. Entonces, para los que no son laboralistas, y pues como son muchos criterios, por eso les dije las reglas generales. Con esas reglas generales y su excepción, se puede perfectamente discernir a quién corresponde la carga de la prueba. Entonces, la litis me va a determinar la carga de la prueba y por excepción va a haber una inversión justificada de esa carga cuando estemos en alguno de los 14 temas del 784. Pero no son los únicos elementos. La materia laboral tiene particularidades adicionales. A ver, ahorita vamos a entrar a esas particularidades. Hasta ahorita nos quedamos que existe una excepción del 784. Y esta excepción del 784 yo les decía, porque se reconoció que había otros medios para conocer los hechos y que el patrón tiene la disposición legal o la obligación de conservar en la empresa, en la negociación, ciertos documentos bajo el apercibimiento de que si no los presenta
ya sea por no tenerlos, pues se van a tener por presuntivamente ciertos los hechos alegados de forma taxativa acorde al listado del 784. Y que estos, si lo queremos ver de lo que nos habla el 784, no son más que de dos temas muy generales, de las cuestiones fundamentales de la relación de trabajo, antigüedad, jornada, monto y pago de salario, entre otros, y de su terminación, ¿sí? Pero luego les digo que la ley laboral tiene más particularidades. Vamos a pasarnos varias laminillas, Noemí, hasta que, una más. Vamos a pasar cuatro más menos. Asistencia, una más. Ahí nos quedamos. En la anterior, por favor. La previa, si podemos retornar. Ahí. Voy a poner dos ejemplos de cómo la materia laboral se llenó de muchos criterios y que a veces pues tenemos que tenerlos presentes para el caso a caso. Simplemente les voy a hablar de la jornada de trabajo y del salario para que nosotros podamos disgregar de forma esencial estos elementos. Y voy a retomar algo que ya les dije. Yo les decía de ese 784 que le bastaba al trabajador hacer una afirmación en términos lógicos y verosímiles, entre comillas de nueva cuenta, lógicos y verosímiles, para que procediera la condena de los reclamos a pesar de la negativa del patrón si no obraba prueba suficiente en contrario. ¿Por qué resalté lógicos y verosímiles? Porque esto también juega en cargas probatorias en materia laboral. A ver, vamos a atender esencialmente que pues la jornada es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón. Y vamos a tener una jornada legal, sea diurna, sea mixta o sea nocturna. Para no meternos en profundidades, vamos a hacer todos los ejemplos con jornada diurna. 48 horas máximo a la semana, y sabemos que hay una reforma, pero a lo que está vigente en este momento, lo que implica cotidianamente que se trabajen 8 horas diarias por 6 días. 6 por 8, 48. Esta jornada legal se puede exceder, sí, y es donde llamamos nosotros que estamos ante una jornada de trabajo donde se reclaman horas extras. Y aquí hay una doble carga, dice el 784. Las primeras 9 las tiene que demostrar el patrón. Si no nos llevó prueba para demostrar la jornada y se reclamaron superiores a las 48 o 9 más que nos da 57, pues el patrón resultaría condenado por esas horas extras. Pero ¿qué pasa con las que exceden las 9? Las tiene que demostrar las excedentes de las 9 el trabajador. A él le corresponde demostrarlo. Pero muchas veces nos vienen con jornadas que se han calificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inverosímiles. ¿Qué significa? Pues imagínense que alguien me dice, tengo un trabajo en una fundidora de metal, no tengo hora para descansar, no tengo hora para comer y trabajo 18 horas diarias durante los 7 días de la semana. Pues esto no es creíble que el trabajador hubiera elaborado sin disfrutar de tiempo suficiente para reposar y para comer. Entonces, aquí, de forma esencial, hay implicaciones que la Corte ha señalado para efectos de eximir de la condena, aun y cuando el patrón no satisfaga su carga probatoria para demostrar que no las laboró o que no demostró la jornada que el patrón decía, o aun cuando estemos ante una aceptación tácita porque el patrón no contestó la demanda, se nos fue en rebeldía, o que estemos en una confesión ficta porque el patrón no fue a desahogar la confesional a su cargo, o que en la inspección le requerimos los elementos para demostrar la jornada y no mostró los controles de asistencia. Yo les decía que
la proposición fáctica del trabajador tiene que ser lógica, tiene que ser verosímil, porque si no es así, la Corte en la jurisprudencia 7 diagonal 2006 de la segunda sala dijo que el tribunal puede apartarse del resultado formal y absolver de la reclamación, aún y cuando el patrón no lo hubiere solicitado. Si lo advierto yo como juez de instancia o si lo advierte un tribunal colegiado sin que haya sido invocado en el juicio ordinario, se va a hacer valer el tema de inverosimilitud. Ahora, en el caso, pasamos a lo siguiente. Esa jornada, pues muchas veces el trabajador llega y dice, me la modificaron, la carga la va a tener el patrón porque a él le corresponde acreditar el horario conforme a la jurisprudencia. Todas estas que les voy a decir son de la segunda sala, 140 diagonal 99. Pero luego tenemos otras particularidades. A veces quien viene y reclama la jornada de trabajo es un trabajador de confianza, es un gerente. Y díganme si alguien controla las jornadas al gerente. No, porque a veces no hay nadie arriba del director, del supervisor, del gerente. La Corte nos dijo que en el caso de trabajadores de confianza sí tienen derecho al pago de horas extras, pero ellos tienen la carga de prueba. Ahora, otro que nos resulta a muchos interesantes para quien tenga trabajadores domésticos. Para ellos también está la jornada máxima legal, ¿sí? Muchas veces nos pasa que se les da una habitación dentro de la propia casa a empleados domésticos porque a veces vienen de otras entidades por muchos factores. No es que podamos disponer de ellos las 24 horas del día. Para ellos también aplica el tema de jornadas máximas. Otra hipótesis que tiene a dar variantes en el tema de la jornada es que muchas veces se pacta una jornada inferior y se trabaja más allá de. Me explico. Hablamos de una legal diurna de 48 horas, pero por ejemplo, voy a poner el tema de los jueces del Poder Judicial. Trabajamos de acuerdo al reglamento interior de trabajo de 9 a 3 para prestación al público, pero dice que es de 9 a 5 y trabajamos de lunes a viernes. Si trabajamos de 9 a 5 y de lunes a viernes, evidentemente es que no estamos llegando a las 48 horas. Aquí se va a dar un supuesto donde nosotros no tenemos derecho a jornada extraordinaria, pero nada más lo usé como ejemplo. ¿Qué sucede si pactamos una jornada inferior y trabajé más horas? Acorde a la jurisprudencia 50 diagonal 2000 del 99, si yo había pactado 40 y trabajé 45, me van a pagar 5 horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque es válido pactar contractualmente una jornada inferior. Ahora, porque yo les decía que en el Poder Judicial no nos aplicaba, porque existe una jurisprudencia de la Cuarta Sala, 16 de 1994, donde se puede pactar contractualmente por el operario, con el operario que solo puede trabajar horas extras cuando haya una autorización del patrón por escrito. Ese es nuestro caso. Lo tenemos en el reglamento, en las condiciones generales de trabajo, en nuestro caso. Por ello, pues para que se nos pagara, tendríamos que demostrar que contamos con una orden por escrito para laborar horas extras. Luego tenemos el descanso para recibir alimentos. Miren, ya les dije, el patrón tiene que demostrar que el trabajador disfrutó de esa media hora y eh, puede pasar adicional a esto. Creo que ya les hablé de esto, que durante la jornada diurna el patrón puede distribuir las horas.
Pasa muchas veces que los sábados dan una hora, dan un periodo inferior, entonces puede ser que a lo mejor yo pueda trabajar de lunes a viernes nada más y trabajo 10 horas el lunes, 10 el martes, 10 el miércoles, 10 el jueves y 8 el viernes. La Corte ha dicho que cuando se distribuyen las horas y se respeta la jornada máxima de 48, se presume la aplicación del artículo 59. Ahora, otra pregunta más. ¿Qué pasa si yo no tengo los controles de asistencia y el 784 dice que si no los llevo a la inspección se va a presumir cierto? Hay algo adicional. Se presume siempre y cuando no exista prueba en contrario. Hay diversos precedentes judiciales que puede acreditarse con cualquier medio probatorio establecido en la ley. Jurisprudencia 72 del 97. Otro elemento, contamos con jornadas discontinuas. Si se le concede al trabajador una hora para descansar fuera del centro de trabajo, antes estaba la dicotomía de si eran hasta de 30 a 59 minutos, no, la Corte dijo 60 minutos, se considera una jornada discontinua y esa hora o tiempo superior a ello no se computa dentro de la jornada. Entonces, les puse este ejemplo de la jornada, pues para que se viera que muchas veces hay diversos elementos que se deben tomar en cuenta para que las partes puedan discernir y los jueces qué se debe probar y a quién le toca probar. Pasamos a la siguiente, Noemi. Bueno, todas estas eran de jornada. Vamos hasta salario. Nada más voy a poner este último ejemplo del tema de salario, de cómo es importante muchas veces tener presentes muchas variantes. Pasa, siguiente. Aquí estamos en aguinaldo y prima vacacional. No les explico todas estas hasta aquí, porque por los tiempos no nos dan, son temas que requerirían un tiempo muy, muy amplio. A ver, por ejemplo, en el salario. Sabemos que no todos los meses tienen 30 días. Febrero a veces tiene 28. Hay meses que tienen 31 días. ¿Qué existe en consecuencia? Si existe la duda de que se puede reclamar el día 31, la jurisprudencia 156 del 2007 nos dijo que no, que cuando se pacta un pago de manera mensual, no existe base para reclamar dicho día, porque ese día se considera incluido dentro de la remuneración mensual. Otro ejemplo, ¿qué pasa con el salario? El salario tiene muchas particularidades, que si se trata de un salario cuota diaria, que si se trata de un salario base, que si se trata de un salario tabular, que si se trata de un salario para efectos integrado para efectos indemnizatorios, que si se trata de un salario integrado en términos puros, simples y llanos. Hay muchos temas ahí que tienen que ver con el salario, que bueno, sería cuestión de particularizar caso a caso. Pero vámonos al tema de la comisión. Si la comisión es variable, en criterio el de la voz, a la luz de algunos criterios federales, se tiene que acreditar la existencia de las comisiones respectivas por el trabajador. Pero si el patrón, si eso ya se demostró, o el patrón acepta, él tiene que pagar el pago, probar el pago del monto de las primas respectivas. Otro supuesto diferente, recordemos que al patrón le corresponde todo el tema de la acreditación salarial, entonces si vienen y controvierte los incrementos salariales que hubo entre la fecha de separación y la fecha de reinstalación o fechas posteriores, dependiendo la litis que se hubiera configurado, a él le toca. En el tema del salario, el aguinaldo, el bono de productividad si lo hubiere y la ayuda para el transporte son partes integrantes de jurisprudencias 33, 34 y 35, todas del 2002. Los viáticos, por ejemplo, no integran, jurisprudencia 109 del 2003.
El monto del salario se puede acreditar por cualquier elemento probatorio, jurisprudencia 19 del 96, o mediante la renuncia, jurisprudencia 109 del 2003. Si, por ejemplo, el trabajador viene y demanda como causal de rescisión que no recibió en el lugar o fecha convenido o acostumbrado su salario, el patrón tiene que probar que puso a su disposición las percepciones relativas al trabajador. Y me ha tocado asuntos que a veces llegan y dicen, "Ah, es que a mí me ofreció cuando me fui para que me contrataran, me ofreció o me prometió un salario superior al que me terminó pagando". En este caso le toca al trabajador, él está afirmando que el patrón le ofreció más trabajo y más salario y que en consecuencia hay una diferencia salarial. Entonces regresamos a las reglas generales, así lo resolvió en la jurisprudencia 14 del 2013. Y hay una variedad de elementos con las condiciones. Y para ser ya muy breve, pasemos a la siguiente laminilla. Yo te digo en cuál paramos, Noemí. Antes, por favor. Antes. Ahí, siguiente. No, después, siguiente de esta. Después de esta. ¿Se acuerdan que yo les dije que deberíamos estar atentos al punto de litigio? Miren. Estos son ejemplos que van de la A a la O. Según yo, en el abecedario de la O debe ser como el número 18, 20 más o menos. Son distintas formas en que cotidianamente los patronales contestan y cambian los puntos de litigio. En la A, que es la de se niega porque no existe relación de trabajo, era donde yo les decía, el punto de litigio está en el inicio y fueron aquellos 6 ejemplos que yo utilicé. El tema del allanamiento y de no acepta o niega tienen implicaciones reguladas en la propia legislación de la materia. Y de la D a la O, tenemos que se está negando el despido, pero que no se está desconociendo la relación de trabajo. Y generalmente, de la D a la M, esas negativas están envolviendo una afirmación. Y generalmente, recuerden, no le estoy diciendo en todos los casos, generalmente la carga de trabajo la va a tener la parte patronal. Vamos a ver algunos casos de manera muy sintética, porque bueno, no nos da para puntualizarlos en este caso todo. Nada más les especifico. Estas negativas, no pierdan de vista, siempre se tienen que hacer valer en vía de excepción al contestar en la demanda. No vayan a cometer el error, porque ya me tocó, que lo quieran hacer en vía de acción reconvencional. Existe tesis de corte que dice que eso no es factible. A ver, solamente voy a poner un ejemplo. ¿No se alcanza a ver la I? Bueno, sí. Por ahí está la I en letras muy pequeñitas. El patrón niega el despido y agrega que días antes el trabajador dejó de asistir. En los temas de subsistencia de la relación de trabajo, frecuentemente nos vamos a encontrar en sus 2 o 3 modalidades, bueno, en sus 2 modalidades y una con 2 subespecies, que la subsistencia va a dar pauta a dobles cargas probatorias. En un supuesto, las dos las tendrá el patrón y en otro supuesto, en un caso la tendrá el trabajador y en otro tendrá el patrón. Solamente quiero ponerlo de manera ejemplificativa para que veamos la importancia de poder ubicar las litis y las cargas. Yo siempre lo digo en mi sala de audiencias, si los abogados no ubican su litis y su carga, están navegando en un barco sin un faro, sin una guía, y corren un riesgo de que si no ubican dónde está el punto de litigio y quién tiene la carga de probar, de poder perder su asunto o de no tener claridad de si pueden abordar una tercera vía o no, en su caso, por los riesgos procesales que se pudieran advertir. A ver,
Quedamos que negó y agregó que días antes el trabajador dejó de asistir. Esta es una afirmación del trabajador. Del patrón, perdón. Entonces, se está suscitando una controversia sobre el despido. La carga de acreditar su inexistencia, esto es los hechos en que se sustentan las excepciones, pues generalmente corresponde al patrón acorde al 784, fracción sexta. Pero cuando el despido se ubica en una fecha posterior a la de la terminación de la relación de trabajo aducida por el patrón, le corresponde al trabajador acreditar la subsistencia de la relación del trabajo una vez que el empleador haya acudido o haya aprobado la terminación justificada anterior del nexo. Esto es, no se le hace una reversión total al trabajador. Primero demuestra que terminó de forma justificada en la fecha previa que adujiste, patrón. Si acreditas, el trabajador tiene que demostrar, si quiere ganar, que existió un tema de subsistencia. Aquí hay dos tesis que colisionaban, pero la que se considera válida o he advertido que están aplicando algunos tribunales colegiados es la de rubro, carga probatoria en el juicio laboral, forma de establecer su distribución en supuestos en que el patrón aduce que el trabajador dejó de presentarse a laboral con anterioridad a su despido. Un ejemplo adicional de por qué es importante tener presente el tema del litis. Muchas veces el patrón llega y niega el despido y agrega que a quien se le atribuye ese despido no estaba facultado para ello. Esto ni siquiera es una excepción o defensa. La corte dijo no sirve, es intrascendente, porque el patrón continúa con la carga de desvirtuar el despido, no con que acredite si carece o no de facultades. ¿Qué sí nos serviría si el patrón acredita que esa persona a quien se le atribuye el despido no es su trabajador? ¿Por qué es así? Pues porque evidentemente cambia o mueve el punto de litigio. Entonces, solo se los dejo de manera ejemplificativa. Si quieres darle hacia adelante nada más para que se vea que hay muchos temas que están relacionados con cargas, Noemí, si quieres pasamos a alguna. Claro, y si gusta, maestro Abel, vamos entonces cerrando para Sí. dar tiempo a las preguntas. Usted indíqueme en qué No, diapositiva nos vamos a quedamos. cerrar. A ver, ¿con qué nos podemos quedar entonces como ideas centrales? Nos regresamos. Luego a mi hijo le presto la computadora y la última laminilla es de él. Ok. A ver, Este, entonces, ¿cuál lámina está bien? no, ya, si quieres, en cualquiera lo dejamos. Si quieres, déjala en ese. Ah, ok, ¿Con qué perfecto. tres ideas centrales nos podemos quedar de esta charla? La litis determina la carga de la prueba, ¿sí? La carga de la prueba, pues en consecuencia se va a formar según se construyó el punto controvertido, ya sea en la demanda y en la que generalmente lo fija de manera fuerte con temas de terminación es la contestación. Y que la Corte pues nos señaló esencialmente estos elementos que nosotros tenemos que tener para ver la importancia de la litis, porque nos podemos responder qué hechos se van a probar, cuáles son las pruebas pertinentes, quién va a soportar la carga de la prueba. Es algo que en materia penal o en muchas materias, aquí nos serviría la teoría del caso. En la demanda y en la contestación me exigen los hechos circunstanciados en tiempo, modo y lugar. Hablamos de proposición fáctica. Me exigen los elementos probatorios que anuncio o anexo para efectos de acreditar proposición probatoria. Y en la demanda, acciones o pretensiones. En la contestación, excepciones o defensas a la luz del supuesto normativo en el cual considero encuadran las mismas. Proposición jurídica. Entonces, a la luz de eso, siempre nos debe fijar la litis y recordar, el 784 es una reversión de carga, pero está fundado en la disponibilidad de la prueba y es un supuesto de excepción. Por ello, si quiero resumir esta plática, lo puedo hacer con una frase. Antes de preguntarse quién debe probar, el juez y las partes deben identificar con precisión cuál es el hecho controvertido que integra la litis.
En esencia, creo que con eso puedo concluir mi plática. Espero no haber confundido. La realidad es que no son temas tan complejos, son muy, muy sencillos. Nada más es cuestión de tener claridad en cada uno de ellos. Tanto para nosotros mismos, la mayoría de aquí somos trabajadores, ¿sí? Como para si algún día tenemos gente a nuestros subordinados y que se configure con ellos una relación de trabajo. Bien, sería por mi parte todo, Noemí. Pues muchísimas gracias, maestro Abel. Sin duda, gracias por clarificar, simplificar, pues esas reglas que pueden hacer más fácil la actividad de las y los litigantes que nos acompañan. Me gustaría, antes de dar inicio a las preguntas que tuvieran por aquí nuestros participantes, preguntarle, dado que por lo regular se cree por alguna de las partes que tiene esa carga probatoria, ¿qué hechos considera que con mayor frecuencia las y los litigantes asumen que debe acreditar la contraparte cuando en realidad les corresponde probar a ellos mismos? ¿Cuáles son los más frecuentes? Mira, creo que varía caso a caso, pero lo que yo he advertido en en mi actividad jurisdiccional cotidiana es que en grandes ocasiones a veces hay un grupo de abogados que considera que la carga es absoluta para la parte patronal. Por ejemplo, una confusión que se suele dar de forma general es que si va en rebeldía el patrón, no presentó pruebas en contrario y se están reclamando prestaciones extralegales, el patrón tiene la carga de la prueba. La Corte en la jurisprudencia 233 del 2020 señaló que eso no es así, que la rebeldía y el tema de que no haya ofertado pruebas en contrario no desvirtúa las reglas de las cargas probatorias. Entonces, en muchas ocasiones acontece este tipo de circunstancias. ¿Qué otro tipo de temas a veces puedo llegar a vislumbrar en el día a día? Existen algunos criterios que nos hablan de elementos necesarios para poderse hablar de prueba suficiente o en ocasiones de prueba pertinente. Pasa, por ejemplo, con las renuncias verbales. ¿Son válidas? La respuesta es sí. ¿Se pueden probar con cualquier elemento probatorio? La respuesta es sí, pero basta advertir si basta la testimonial o no basta, si tiene que estar adminiculada con algún otro elemento probatorio. O por ejemplo, muchas veces el retiro se retiró de la fuente de trabajo. No es propiamente una excepción. Lo que se podría hablar de una excepción es el abandono, pero si hablamos desde el lenguaje penal, recordemos que muchos tipos tienen elementos objetivos y subjetivos. Pasa lo mismo con esta excepción. Se retiró de la fuente de trabajo, pero hay una motivación, hay una razón que permite advertir que fue voluntaria, que fue la voluntad del trabajador. Está trabajando para otra empresa, se lo manifestó a algún compañero que no iba a volver. Entonces, por eso yo siempre he insistido en mi sala de audiencias, siempre les digo, ubiquen su litis, su punto de litigio, sus cargas y adviertan si conforme al caudal probatorio que fueron ofertados y si lo ofertaron bien, que les va a ser admitido, van a lograr cumplir con las reglas especiales para que se les dote de primero de asignación valorativa probatoria de forma individual y de forma de conjunta y luego de forma conjunta y que logren acreditar lo que pretenden acreditar para poder subsumir ese hecho en el supuesto jurídico que pretenden. Por eso yo veo, para los que están aquí de penal o que han estado en penal, que al final el tema mm, de estos elementos de poder fijar la teoría del caso, que no es más que un insumo que se establece como reglas para poder nosotros fijar hacia dónde vamos a dirigir la litis, no es un tema que salga fuera del derecho laboral, sino que nos sirven como herramientas como utilidades para poder discernir cómo vamos a construir nuestro caso, pues deberían tenerse presentes.
Bien, muchísimas gracias. Abrimos entonces las preguntas al público. Tenemos de Norma Patricia Neri Zarco, nos dice, y cuando el trabajador no cuenta con ninguna documental, seguramente en algún punto de la ponencia se hace esta pregunta. Ujú. Y también Rosario Miguel Hernández, si puede repetir la jurisprudencia mencionada en el tema de inverosimilitud de la jornada. Bien. En el primer tema, miren, generalmente los documentos se le van a exigir al patrón. Cuando hablamos de aquellos que obliga el 804 a tener dentro de su ámbito de disponibilidad. Estos documentos, yo les decía que en esa reforma del 4 de enero de 1980 se hizo una especie de reversión probatoria para que el patrón tuviera que demostrar dos aspectos esenciales: demostrar las cuestiones fundamentales de la relación de trabajo y de su terminación. Por ello lo obligaron a que él contara con estos elementos como eran recibos de pago, recibos de nómina, el contrato individual de trabajo, todos los temas de documentos correlacionados con temas de seguridad social a su disponibilidad. Entonces, estos se le van a exigir al patrón. Si no cuenta con ellos, hay una presunción de tener por ciertos aquellas afirmaciones que de forma lógica y verosímil hubiera hecho el trabajador en relación a los hechos que quiere acreditar con esos documentos que tiene la obligación de conservar el patrón. Ya vimos que si son inverosímiles, pues va a tener implicaciones o consecuencias. Por lo que le toca al trabajador en alguna de las cuestiones extralegales, pues lo ideal es que, por ejemplo, que si se pactó en un contrato individual de trabajo, que él tuviera una copia. Tienen la obligación los patrones de dar copia de ello. O si habla de prestaciones extralegales, pues muchas veces son objeto de pago y están contenidas en los FDIs. O sea, que cuente con algún elemento probatorio que pudiera justificar todos estos elementos que son más allá de los que la ley señala como prestaciones mínimas. Y en el tema de inverosimilitud, generalmente van a encontrar tesis en temas de jornada y en temas de salario. Ahorita sí, no traigo en la mano el número, pero en el JUS les va a dar todos estos tópicos. Ahí existe una multiplicidad de precedentes judiciales. Claro, y si no recuerden que esta sesión está videograbada y la publicamos en nuestro canal de juzgadores. También, bueno, pues le mandan felicitaciones Rosario Miguel Hernández, Elizabeth Sánchez, José Arturo Hernández Rico, Francis, Edgar Quirós, Miguel Ángel Estrada Domínguez, Óscar Barrios Martínez y pregunta también Edgar Quirós. ¿Puede un trabajador demandar sin estar despedido un ambiente libre de violencia al patrón? Lo anterior a causa de señalamientos anónimos de que es un abusador sexual sin serlo, pero se queja con el patrón, pero el patrón le dice que se debe respetar el derecho a la libre expresión y él lo que piensa es que demeritan su imagen para no ascenderlo de puesto administrativo. Bien, mira, en este duración de este contrato de trabajo, vamos a tener incidencias de punto de litigio en su inicio, en su desarrollo y en su conclusión. Evidentemente que todo puede ser planteado ante una autoridad jurisdiccional, someterlo a su decisión para que ésta, una vez escuchada a ambas partes y seguido el procedimiento respectivo, pueda emitir su decisión final. En este punto que él somete, que es una especie de acoso laboral relacionados con imputaciones que, según entendí, vinculadas con señalamientos de hostigamiento o acoso con una tercera persona, existen últimamente algunos criterios que han dado particularidades a ello. Temas de maestros que a veces en la escuela pues sometieron a ciertas conductas a alumnos, o las obligaciones que tiene el patrón de preservar esencialmente que no sean hostigados o acosados sus trabajadores, o el tema de moving. En este punto, yo he resuelto algunos asuntos. No me gustaría pronunciarme porque uno de ellos lo tengo en amparo,
Lo único que sí le puedo determinar es que pues ya existen algunos pronunciamientos y esto ha venido a dar criterios particulares, como pasó, recuerden en civil, los temas de perspectiva de género, interés superior del menor, en materia penal, pues el tema esencial. De los derechos de los cuales goza la parte señalada como probable responsable, imputada o acusada, según la etapa en la que pase, pues vienen a dar ciertos matices. La realidad es que son temas que yo lo he visto que no eran de mucho tiempo atrás, que se han presentado en épocas o tiempos recientes y que los criterios ahí podrían todavía no estar uniformes del todo. Bien, nos pregunta también Byron Slayer Hernández Muñoz. Buenas noches, juez Abel, gracias por la conferencia. Cuando hay controversia sobre la cantidad del salario en el aspecto en que el trabajador manifiesta que es mayor a la que señala el patrón, toda vez que se le pagaba en efectivo, ¿la carga de la prueba recae sobre el patrón? O al afirmar el trabajador que era mayor, esta prueba corre a su cargo. En el caso no hay pruebas salvo al SUA del INS. Bien, en el caso particular, el tema salarial es un punto que debe acreditar el patrón inicialmente. Pero recordemos que también veíamos que cuando estamos en el tema de dobles nóminas, que llega a suceder, pues muchas veces el patrón demuestra un concepto de pago a través de documental válida idónea, CFDIs generalmente, pues él ya cumplió con su carga probatoria. Si a veces pasa que el trabajador dice, es que una parte me la depositaba en nómina y otra parte me la depositaba en efectivo. Este punto que supera lo ya acreditado queda a cargo de la parte trabajadora. En el caso, pues el patrón tiene que desvirtuar con independencia de si se pagaba por transferencia o en efectivo. Si no se habla de doble nómina, pues tiene que desvirtuar el monto señalado por la parte trabajadora. Claro está que tenemos la excepción de inverosimilitud. Si llega alguien que trabaja en obra y construcción y que no tiene el puesto de ingeniero de obra o encargado de obra, sino simplemente es un trabajador manual y me dice que ganaba 10,000 pesos diarios, pues entramos en verosimilitud y el punto ahí sería no creerle el monto y lo reduciríamos a el salario respectivo que se establece de forma especial para este tipo de trabajadores en la propia Bien, ley. gracias, maestro Abel. También Rodríguez y Asociados, gracias por compartir conocimientos. Saludos cordiales desde San Miguel de Allende. Adriana Guadalupe Macías Martín, felicidades, excelente ponencia. Luis Ángel Subias Mondragón también le felicita, al igual que Rosario Miguel Hernández, Guanajuato, desde el Estrado, excelente, excelente ponencia. Y también tiene aquí un comentario de Mario Hernández Vargas, le felicita por su ponencia y refiere que le tocó trabajar como operador en la Sala de Realidad Penal de Valle de Santiago y que es usted un ejemplo de excelencia. Bien, maestro Abel, pues le agradecemos también la participación al público y a todos y cada uno de ustedes, pues por estar en este espacio. En este momento, bueno, pues también me gustaría darle un reconocimiento a nuestro ponente y bueno, pues en este momento la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales AIC y la Asociación Justicia y Dignidad para los Impartidores de Justicia de Guanajuato AC otorgan el presente reconocimiento al maestro Abel Fernández Montes Villagómez por su brillante ponencia titulada La distribución de las cargas probatorias en el juicio laboral, celebrada de manera virtual en el marco del Programa Nacional de Capacitación Guanajuato desde el Estrado, impartido en esta fecha con una duración de 1 hora, León, Guanajuato, a 10 de junio del 2026. Firma el presidente fundador de la Federación de Abogados Especialistas, licenciado Orlando Casas Hernández, así como también el maestro Humberto Espitia Arredondo, presidente de la Asociación Justicia y Dignidad. Bien, nada más permítanme para poder verificar si podemos tomar la foto. Bien, bueno, pues entonces dejo de compartir
Y en este momento, quienes gusten, por favor, pueden abrir sus cámaras para poder pues tener esta fotografía. A ver, vamos a dar un espacio de 3 segundos a ver si se animan más de nuestros participantes. Bien, 1, 2 y 3. Muchas gracias. Bien, pues felicitaciones, maestro Abel, y por parte de la Federación de Abogados la Federación de Juicios Especialistas en Juicios Orales, le pregunto, doctor Salvador, pues a veces hay inquietud de quienes no son socios de cómo se pueden afiliar a esta Federación de Abogados. Le cedo el uso de la voz, doctor Salvador. Muchísimas gracias, querida jueza Noemí, qué gusto saludarte. Aprovecho también la ocasión para felicitar al juez Abel Montes Villagómez por la extraordinaria disertación. Muchísimas gracias, señor juez, por todo el aprendizaje que el día de hoy toda la federación y las personas invitadas fuimos benefactores de su conocimiento. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y yo les diría a todas las personas que al día de hoy no se han adherido a la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales, les invitaría a que se integren, a que participen con nosotros de una manera muy activa. Tenemos las propias páginas oficiales de la propia federación. Ahí van a encontrar ustedes la información. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Tenemos todas las posibilidades de que pudieran ir participando para que nos acompañen en esta estrategia que nos une a todas las personas juristas a lo largo y ancho de todo el país. Ahí van a encontrar el enlace correspondiente que nos pueda ayudar a que ustedes puedan participar de una manera muy activa, de una manera colaborativa incluso con nuestra organización. Así que bienvenidas y bienvenidos a todas y todos ustedes. Y nuevamente, querida juez, felicitarte por esta gran cruzada, ¿sí? Por la capacitación y por la formación continua de las personas juristas y que tenemos el honor desde la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales que nos acompañen. Muchísimas gracias. Un placer, doctor Salvador. Y bueno, pues también dejamos el teléfono de la Federación de Abogados de especialistas en juicios orales, 473-117-8130, por si también quisieran una mayor información. Los esperamos en la próxima sesión, 25 de julio del 2026 a las 7 de la noche. Estará Enrique Melgoza Salazar, juez de oralidad mercantil, con el tema nulidad de cargos bancarios, su tramitación en el juicio oral mercantil. Bienvenidos todos para la siguiente sesión y recordemos que en justicia la preparación marca la diferencia. Muchísimas gracias y excelente noche a todas y a todos.